Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Perseguir la idea de la sociedad perfecta la destruye. Todo aquel que crea saber cómo perfeccionarla terminará siendo tarde o temprano o el líder de una secta si es pacifista o el mayor genocida que ha conocido la historia si es más agresivo. Sabes que lo más cercano a la perfección, aunque esa palabra no debería usarse aquí, es aquella sociedad que no se autodestruya. No piensas en perseguir lo positivo sino en evitar lo negativo. Puede parecer lo mismo dicho de dos formas distintas, pero no. Si buscas la perfección, una renovación, una revolución, harás todo lo que sea necesario para conseguirla. Y si el fin justifica los medios, llegará un punto de inflexión. La autoridad tomará todas las decisiones. Ideas libertarias malinterpretadas se convierten en autoritarias. Sin embargo, evitar lo negativo es una carrera de fondo, es más larga, pero tarde o temprano resultará en una sociedad sostenible. Y sostenible debería sustituir a perfecta. No quieres que un cambio bajo la etiqueta de sistema perfecto haga colapsar a todo un país. Claro que siempre habrá idealistas. Hoy están los que etiquetan como perfecta una sociedad que nos trate a todos por igual, una frase bonita, utópica. Dicha así es casi imposible estar en contra. Y si hablamos de derechos, claro, de oportunidades, claro, en todo, desde luego que no. Porque cuando estés en la camilla de la sala de operaciones querrás que la persona que te opere a corazón abierto sea la mejor, el que mejores notas sacaba, el que más ha practicado, en definitiva el más competente, no el que gracias a un sistema utópicamente igualitario lo haya puesto ahí. Meritocracia, una aristocracia creada por méritos propios, una sociedad dividida por su competencia. Entre los años 1800 y 1900 se crearon varias comunidades que intentaron perseguir ese sueño utópico y fracasaron. Las que persisten a día de hoy lo hacen gracias a la continuidad social, algo que comentó William Sidis. Cuando se crea un nuevo pueblo, absorberá una mezcla de la cultura previa que había en esa tierra. Dicho de otro modo, si alguna comunidad que se haga llamar utópica sigue activa, es porque son modelos en miniatura de la sociedad que le rodea. Mismos valores, mismos principios, mismo funcionamiento económico del intercambio con o sin moneda. Todos aquellos que intentaron dar un cambio drástico, desaparecieron. Así que esas comunidades tienen de utópicas el paisaje. Las que fallaron son las que trataron de crear un entorno supuestamente perfecto para una criatura imperfecta. Fallan en intentar controlar todo aspecto de la vida de un ser que quiere sentir individualismo, tener libertad y poder elegir. Esas pequeñas sociedades utópicas solo podían ser pequeñas porque muchas tenían ideales similares al comunismo. Algo así es insostenible a gran escala y si se quiere controlar hace falta una autoridad. El gobierno cree saber qué es lo mejor para el bien común y lo aplicará a la fuerza. Censurará todo lo que crea que pueda hacer cambiar de opinión al pueblo y castigará la actitud que vaya en contra de su perfecto ideal, como terminó el pobre de Andrew Ryan. Es fácil ver por qué fallan, les falta memoria. Nuestra historia como sociedad es mucho más antigua, cada pequeña variación ya ha sido pensada antes y aplicada. Lo que funcionó se dejó, lo que no se quitó, todo lo que podía salir mal ya ha ocurrido. Creyeron reinventar la rueda cuando lo que hicieron es crear la misma rueda de un tamaño más pequeño. Daenerys llega a esa conclusión, Thanos también, aquel señor alemán con bigote también, Andrew Ryan también, y tú también podrías llegar a esa conclusión, si se te pone en el contexto adecuado. Thanos es la versión amplificada del famoso dilema moral del tranvía, el de matar a unos pocos para salvar a muchos. En su caso es un poco más drástico, es matar a la mitad para salvar a la otra mitad. En el dilema se dice que hay un tranvía que no se puede detener y se dirige hacia 4 personas. Al lado tienes un botón que si le das cambiará de carril, donde solo hay una persona. Parece que estamos de acuerdo en que sacrificar una vida para salvar 4 es lo correcto. Por eso resulta fácil simpatizar con Thanos. Por cómo actúa sabes que él ve que no hay forma de detener ese tren, la sobrepoblación, así que su única solución es pulsar el botón. Se ve a sí mismo como un salvador y tiene razones para creerlo. Como salvadora se creía Daenerys y aquel señor alemán. De hecho, muchos dictadores creían serlo. El señor de España creía ser un enviado de Dios. Un apunte rápido, quería hacer un vídeo rajando sobre el final de Juego de Tronos y lo ridículo que fue, pero me
me dejó tan vacío por dentro que se me quitaron las ganas. El caso, la utopía es inconcebible a gran escala y solo se puede aplicar a la fuerza de la mano de alguien que crea ser el salvador. En cuanto te dicen que unos pocos, cientos de miles, millones de vidas o la mitad de la existencia del universo se interpone para lograr la armonía perfecta, estás más predispuesto a pulsar el botón y desviar el tren. Pero es muy fácil sacrificar, no tanto sacrificarse. El dilema del tren es injusto, te pone en una situación de poder y puedes razonar con la cabeza fría. 4 vidas son más que una. Sin embargo, ese dilema tendría que ir siempre de la mano del dilema del médico. En una sala hay 3 pacientes a punto de morir y tus órganos podrían salvarlos a todos. Ya con esa perspectiva, las matemáticas dejan de importar. La sobrepoblación es el miedo específico de Thanos que justifica todo lo que hace. Un miedo compartido en nuestra realidad. Algunos tratan de advertirlo y otros teorizan que habrá una regresión cuando se alcancen los 10.000 millones. Recordemos que estamos sobre los 7,5 mil millones. ¿Algo nuevo? No. Desde que empezaron a concebir que el planeta tenía límites, empezaron a decir frases completamente lógicas, pero parecen dichas por el mismo Thanos. En realidad, el hambre, las pestes, las guerras y los desastres naturales deben considerarse como un remedio para los países, un medio para controlar el crecimiento de la raza humana. Dicho en una época anterior a Aristóteles. Luego, cuando los intelectuales de todo el mundo valoraban la situación, llegaban al mismo razonamiento. Si el ser humano crece ilimitadamente en una tierra limitada, el final es previsible. Si algún día la esterilización es gratuita para todo el que quiera hacérsela, alármate. Se me ocurre que es una de las medidas para controlar el crecimiento más inofensivas. Luego pueden ponerse más agresivos e imitar lo que hasta hace relativamente poco existió en China, la política de tener un solo hijo. Aún sigue existiendo, pero lo subieron a 2 hijos máximo, 3 en algunos casos. ¿Funcionó? En parte sí, pero a costa de aumentar los abandonos y los abortos caseros que ponían en peligro a las mujeres. En cualquier caso, una medida extrema para una preocupación real. Lo malo de ese tipo de medidas es que la economía se sostiene gracias a un número dado de individuos. No puedes cambiarlo drásticamente sin que se vea afectada. Cuando vieron que tenían más ancianos que jóvenes, se dieron cuenta del error. El crecimiento es inevitable, trae problemas evidentes como el agotamiento de los recursos, y si el experimento de la utopía de las ratas y ratones estaba en lo correcto, también afectaría en el comportamiento individual. John Calhoun creó un experimento en el año 1950. En él creó lo que sería la utopía para esos animales, comida ilimitada, fuera de cualquier peligro, sin enfermedades. El único aspecto negativo era el límite de espacio. En esas condiciones aparentemente perfectas, vio que actuaban de manera extraña. Es como si tantas facilidades en un espacio tan pequeño les afectara. Calhoun vio que muchas hembras comenzaron a descuidar sus crías, podían estar con ellas y de un momento a otro abandonarlas. Los varones se volvían más agresivos, pese a la comida ilimitada que seguía habiendo para todos. Algunos se volvieron caníbales. En general, cuanto más aumentaba la población, más autodestructivos se volvían. Curiosamente parecía como si se autorregularan para controlar el crecimiento, pero no exactamente. Fue tan exagerado que estaban a punto de extinguirse. Es oscuro ver que la utopía, el lugar perfecto, terminó con ellos. Sin nada de lo que preocuparse, su instinto de supervivencia desaparecía. Su comportamiento cambiaba, era como si al ver que no había problemas, los creasen ellos mismos. Cuando la población alcanzó los 2200, se fracturó por completo. En realidad, Universo 25 podía contener hasta 3840, pero declinó mucho antes. Con esa cantidad, las hembras también comenzaban a ser agresivas porque los machos se habían vuelto incapaces de defenderlas. Atacaban a los más vulnerables sin estar defendiendo nada. Era como un mundo posapocalíptico. Si tuvieran coches sería como Mad Max. Las hembras dejaron de querer reproducirse y quizá por ese motivo los machos tenían relaciones entre sí. Únicamente comían, bebían y dormían. Los fuertes seguían atacando a los jóvenes sin razón para hacerlo, y esos que ves que están pintados eran los que no querían problemas con nadie. Cambiaron su ciclo de sueño para no encontrarse con los agresivos, salían para comer un poco y volvían a su rincón. No defendían territorios, no querían saber nada de las hembras. La competencia era tan extrema que se aislaron. En ese punto ya no hubo más nacimientos. Poco a poco se extinguieron, y no cambiaron de actitud aun cuando la población regresó a la cantidad con la que estaban cómodos. Repitió el experimento en varias ocasiones con ratas y ratones, siempre creando un ambiente perfecto pero espacio limitado y siempre terminaban mal. Y aunque para hacer comparaciones con el ser humano hay que mantener las distancias, es curioso encontrar que nuestra especie también ha sufrido cambios en el comportamiento que antes no existían. Sin embargo, hay tantísimos factores que argumentar que son debidos únicamente por el crecimiento de la población. Seguramente sería erróneo. Este experimento fue curioso porque se hizo en el momento exacto en que la sociedad parecía estar preocupada sobre el efecto de la sobrepoblación más allá del agotamiento de los recursos. John Calhoun metió más miedo porque nos dijo que aun habiendo recursos ilimitados, terminaríamos colapsando. El final no sería un meteorito, la explosión, la supernova de nuestro Sol o volcanes. El final de la raza humana se daría porque dejaríamos de preocuparnos por la supervivencia. Cuando se da un entorno que no deja actuar la actitud compleja de la supervivencia, ocurre la muerte espiritual. La utopía es mortal, es autodestructiva. Recuerda a lo que dijo el filósofo Arthur Schopenhauer: no hay mucho que conseguir en ninguna parte del mundo. Está lleno de miseria y dolor. Si un hombre escapa de estos, el aburrimiento lo espera en cada esquina. El destino es cruel y la humanidad lamentable. Ellos eran ratones, nosotros somos ligeramente más complejos. Esa es una de las razones
razones para creer que el experimento no se puede extrapolar a nosotros, ya que nos daríamos cuenta de los signos de decadencia y le pondríamos freno. De hecho, ya lo hemos y estamos haciendo. Tu vida ya no está en constante peligro, pero está llena de actividades sustitutorias que permite tener siempre una meta presente, y aunque artificiales, cumplen el propósito de evitar que te autodestruyas. Pero claro, eso también es una suposición. Cabe preguntarse si la humanidad es cada vez más autodestructiva, por simple y llano aburrimiento, como profetizó Arthur, y tantos otros como Frank Notch. Nuestra civilización promete solucionar nuestras aspiraciones a una vida más y más fácil. Entre tanto, la vida se hace más y más vacía. Así es como la vida perfecta terminaría matándote. Si te gustan los juegos, encontrarás en BioShock un ejemplo jugable de utopía destinada a fracasar. Escuchando las cintas de Andrew Ryan, te das cuenta de que comete todos los errores que quería evitar, y pronto reprimir y asesinar unos cuantos para el bien común le parece buena idea. Cualquier contacto con la superficie expone a Rapture a los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. Construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! ¿Pero en qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? ¿Una sociedad que no trataran de destruir? No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en ningún otro lugar.